Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. A ver, se encuentra Miriam. Miriam. Sí, profe. Carlita. Sí. Ávila, ¿verdad? Arturo. Presente. Bryant. Presente. Camila. Presente. Son los únicos, ¿verdad? A ver, me falta uno. Y Miriam, ya está. Muy bien, pues vamos a tratar el tema de la patrística. ¿Alguien tiene información sobre este tema? Yo, maestro. A ver, adelante, Arturo. La patrística es un estudio de pensamiento, doctrinas y obras de cristianismos desarrollados por los padres de la Iglesia, que fueron sus primeros autores durante los siglos, creo que 18 o 20 después de Cristo. La palabra patrística deriva del latín patres, que significa padre. Porque es importante, es el estrival en el hecho de ser el intento de unificar la religión cristiana y la filosofía. Los primeros pensamientos cristianos se sirvieron de la filosofía. ¿En qué siglo la está ubicando? Es que ya se me olvidó. Es un palito, una Y y después una W y 3 palitos. A ver, ¿qué siglo es? ¿Qué siglo lo ubican los demás? ¿Alguien más de los presentes? Yo tengo otra cosa. A ver, adelante, por favor, Carla. Se conoce como patrística al conjunto de escritos doctrinales de los primeros siglos del cristianismo, cuya intención era definir el dogma, unificar las distintas interpretaciones del cristianismo y promocionar la doctrina cristiana, en la mayoría de los casos exponiéndola en un lenguaje filosófico que la hiciera aceptable para las clases cultas del mundo grecorromano. En sentido estricto, la patrística pertenece al periodo antiguo de la filosofía, ya que se desarrolla entre el siglo I y el siglo V después de Cristo. Pero dado que la filosofía medieval es fundamentalmente filosofía cristiana, y dado que dicha filosofía tiene su base en la obra de los autores de este periodo, sobre todo en la doctrina de San Agustín, es preferible estudiar la patrística junto a las escuelas medievales, ya que forman un conjunto orgánico bien diferenciado tanto de la filosofía grecorromana anterior, de la que sin embargo, como veremos, la patrística toma muchos elementos, como de la filosofía moderna posterior,
que a partir del humanismo renacentista deja de tener por tema central la teología, la cual constituía una característica clave de la filosofía escolástica medieval. Muy bien, Carla. ¿Alguien tiene más información al respecto? De los presentes, ninguno, nada más Carlita y Arturo. Miriam, ¿alguna aportación más? Me pareció lo mismo de Arturo, lo que era la patrística. Brian. Yo tengo uno de los principales representantes de la patrística, Clemente I. Es considerado como el primer padre de la Iglesia Católica. Se desempeñó como obispo de Roma desde el año 88 hasta el año 99, cuando falleció. Según fuentes de la época, Clemente I fue enaltecido directamente por San Pedro Apóstol, quien lo designó como su sustituto. Y varios más. Tengo varios más, pero... Bueno, vamos al tema entonces. ¿Alguna duda sobre el tema? ¿Algo que les haya quedado confuso? ¿O algo que no entiendan ustedes? No. O sea, está claro qué es la patrística, quiénes son sus principales representantes y qué le caracteriza a la patrística. ¿O hay alguna duda? ¿Nos puede explicar nos puede explicar qué lo caracteriza? Bueno, lo que caracteriza a este movimiento propiamente es el pensamiento. Y estamos hablando de un pensamiento cristiano. A ver, vamos en orden. Vamos a tratar de retomar primero qué es la patrística para ir punto por punto. Primero es qué le caracteriza y quiénes son sus principales representantes. ¿Les parece bien ese orden? Sí. Sí. Bueno. Primero, la patrística es el estudio del pensamiento, doctrinas y obras del cristianismo desarrollados por los padres de la Iglesia, que fueron los primeros autores durante el siglo I al siglo VIII después de Cristo. No es antes, es después. Esta patrística propiamente viene siendo, bueno, vamos a ubicarnos un poquito en la historia. Se supone que pertenece esto a la Edad Media, pero ¿por qué surge la patrística? Bueno, en los primeros 3 siglos del cristianismo le fue muy difícil constituirse como iglesia. Esto debido al sinfín de persecuciones que va a sufrir durante los 3 primeros siglos de su existencia. Es decir, a la muerte de Jesús, los primeros que comienzan a pregonar el mensaje del Jesús resucitado van a ser los apóstoles. Pero como se habla de un Dios diferente, de una experiencia diferente, entonces no es fácil para la gente de la época entenderlo, sobre todo aquellos que no simpatizaban con el cristianismo. Entonces, cuando los primeros cristianos llegan a Roma, ellos, sustentadas sus prácticas propiamente en una tradición oral, no estaban acostumbrados a muchas cosas que los romanos practicaban de manera ordinaria. Entonces, como los cristianos trabajaban en Roma, o los que trabajaban en Roma, estaban obligados de alguna manera a participar de las festividades de los romanos, los cristianos se negaban
porque eran festividades que de alguna manera no comulgaban con sus ideas. Por ejemplo, una de las ideas que no comulgaba era alcoholizarse con vino hasta perderse. Entonces los cristianos pues no acostumbraban eso. Otra era, por ejemplo, las orgías. Los cristianos no aprobaban la práctica de las orgías porque les parecía pues un atentado contra Dios. Tampoco pues los cristianos aceptaban ya algunas prácticas zoofílicas que algunos emperadores tenían en Roma, esto para divertir a sus invitados en las fiestas de palacio. Al ver que los cristianos se negaban y los romanos, bajo su creencia de que con esto veneraban a sus dioses o adoraban a sus dioses, entonces ellos comienzan a sentir cierto rechazo por los cristianos porque no están rindiendo respeto a los dioses romanos. Esto trajo consigo que el primer emperador llamado Nerón se levantara en contra de los cristianos. Comienza una persecución en contra de los cristianos. Se sabe que los 3 primeros siglos del cristianismo perdieron la vida más de 100,000 cristianos debido a que no comulgaban con las prácticas romanas. Otra de ellas era rendirle culto público a Dios. Y los cristianos pues no podían adorar estatuas. Entonces todo esto trae una controversia al grado que los cristianos se ven acosados por parte de los gobiernos romanos y tienen que esconderse en las catacumbas. Se sabe que ahí mismo estas catacumbas fueron destruidas y muchos cristianos murieron enterrados vivos. Como este episodio, bueno, pues va a haber otros más adelante. Hasta la llegada de Constantino ya en el siglo III, los cristianos por primera vez logran una paz. Esto no significa que la patrística no existiera antes de Constantino. Lo que pasa que en los tribunales realmente los cristianos no tenían mucha fuerza y eran propiamente ignorados sus juicios, pero ya la patrística existía. Los padres defendían las creencias de los cristianos, pero va a ser hasta con Constantino cuando ya definitivamente se logra una estabilidad dentro de la iglesia cristiana. Por ello, a los primeros defensores de estos cristianos se les llamó pater. Pater, que en latín significa padre. No hay que olvidar que un padre es aquel que se preocupa por las necesidades del hijo, por acompañarlo, por aconsejarlo. Ese sería un padre. Y entonces, como estos padres en este tiempo se preocupaban por los cristianos, o estas personas se preocupaban por los cristianos, por la cuestión económica, por la convivencia, porque tuvieran armonía en sus casas, porque tuvieran reuniones espirituales, etcétera. Entonces van a ser considerados padres y de esta manera se le va a dar el calificativo de patrística. Esta es la razón de la patrística. Por eso, lo que intenta la patrística es estudiar el pensamiento, las doctrinas y las obras del cristianismo que se van a desarrollar antes de ser constituido como cristianismo. No hay que olvidar que antiguamente no había Biblias. O sea, la única, diríamos, escritura que había era la Torá, pero la Torá correspondía a la comunidad judía. El Nuevo Testamento, que es propiamente el testamento cristiano, pues ese no existía. Ese testamento inicialmente fue transmitido de forma oral, de generación en generación. Hasta una vez que se escribe con los primeros padres de la iglesia, hasta entonces propiamente ya se termina lo que se llama el canon de la Biblia. Es decir, se terminan de escribir los libros que tenían que escribirse y a la fecha
Desde ese entonces vamos a tener 4 evangelios, la existencia de 4 evangelios, un libro de Hechos de los Apóstoles, 21 cartas y un Apocalipsis. Y ahí propiamente cierra la tradición como tal. Es decir, posteriormente a esto ya no se volvió a escribir más, porque se consideró que se hizo una selección de todas las tradiciones que se transmitían de forma oral y se escribieron en este libro que conocemos nosotros como Nuevo Testamento. Y a partir de ahí la iglesia entonces comienza a constituir su pensamiento. Por eso estos padres son los que le van a dar peso teológico y le van a dar un sustento filosófico más tarde. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. No. Bueno, también habían dicho ustedes que los principales representantes de la patrística, primeramente tenemos a Clemente I, después tenemos a Policarpo de Esmirna o Gregorio de Niza. Estos padres propiamente son los que van a, son los que van a sentar las bases de las creencias religiosas cristianas. Por eso, lo característico, aquí viene la respuesta a Arturo, lo característico de la patrística es que es una rama de la teología que estudia los escritos de los primeros maestros de la iglesia, es decir, analiza el legado de los padres del cristianismo. O sea, todo lo que se recopiló de forma oral se escribió en un libro que más tarde se va a llamar Nuevo Testamento. Eso es lo característico. Repito, es una rama de la teología que estudia los escritos de los primeros maestros de la iglesia. Eso es lo característico de la patrística. ¿Quién fue el máximo representante de esta corriente patrística? Bueno, pues primeramente tenemos a Tertuliano. Enseguida tenemos a Lactancio. Después viene Agustín de Hipona, quizá el más conocido a lo largo de la historia por sus escritos o la profundidad de sus escritos. Y por último tenemos a Clemente Romano como principales representantes. A partir de aquí podemos decir que la patrística propiamente es un movimiento que se desarrolla en 3 etapas. La primera etapa se establecen las bases fundamentales del cristianismo, es decir, todo lo que se le vio y se le oyó decir y todo lo que se le vio hacer y decir a Jesús es lo que se va a escribir en los evangelios y en los libros del Nuevo Testamento. Entonces, toda esa recopilación va a ser la primera parte de la que se va a constituir la patrística. Esto a partir del siglo II al siglo III. En un segundo momento tenemos la alta patrística, es decir, cuando ya vienen los intelectuales de los que hablamos, por ejemplo, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, quienes le van a dar ya propiamente un sustento, no solamente teológico, sino filosófico también. Esto para darle mayor fortaleza al pensamiento. Y finalmente viene la patrística tardía, que es ya propiamente en el siglo VI al siglo VIII. ¿Por qué se le llama patrística tardía? Bueno, se le da ese nombre porque propiamente las bases del cristianismo ya se habían constituido desde sus orígenes con los primeros padres. Después simplemente se justificó de forma, podríamos llamarla científica, y por eso ya propiamente la patrística tardía, pues ya es la vivencia del cristianismo. Por otra parte, los escritores o los escritos de los padres apostólicos van a manifestar la percepción personal de los maestros de la iglesia. Es decir, van a establecer sobre cómo vivir la experiencia religiosa.
sus puntos de vista sobre las religiones paganas y las heréticas. Es decir, ¿quién es un pagano? Bueno, pues un pagano es una persona que tiene otras creencias distintas, pero que no las lleva a la práctica, podríamos decir. Y un hereje es aquel creyente que establece verdades de fe que son insostenibles. Voy a poner como ejemplo dos concretamente. Los que son creyentes en el catolicismo romano, ¿a la Virgen se le adora o a la Virgen se le venera? A ver, no se me duerman. Espero su respuesta. ¿Me puedes repetir otra vez la pregunta? Sí, a la Virgen dentro del concepto cristiano, ¿a la Virgen se le venera o a la Virgen se le adora? Se le venera. ¿Por qué? Mm, Porque A ver, ¿alguien más de los presentes? Carlita, Camila, Miriam, ¿qué piensan? Los Ya se quedaron cristianos, dormidos. profe, Sí, los cristianos suelen venerar a la Virgen o suelen adorarla. según yo, los cristianos no la adoran ni la veneran. Ya. Y en el catolicismo, ¿qué sucede? La veneran, ¿no? Se venera. ¿Cuál es la diferencia de la veneración y la adoración? A ver, pregunto otra más sencilla. ¿Ustedes veneran a su mamá o adoran a su mamá? Las dos cosas. A ver, ¿quién dice que las dos cosas? Yo. ¿Cuándo es veneración y cuándo es adoración? La venero, creo, porque la respeto. Ajá, porque le damos gran amor. Pero entonces no se le adora, Se le venera. Se venera. ¿sí? Se le venera por lo que representa para nosotros. Por eso la respetamos, pero no la adoramos. Al único que se le adora es a Dios. Entonces, a la Virgen María también se le venera. Se le venera, es decir, se le da un reconocimiento como Madre de Jesús, pero no se le adora. Entonces, en este tiempo había estas confusiones en algunas personas que llegaban a adorar más a las imágenes que al mismo Dios. Entonces, a esto pues fue rechazado por los primeros padres de la iglesia. Por eso, a partir de aquí, padres de la iglesia van a establecer muy claramente lo que van a ser las creencias del cristianismo. Acuérdense que el cristianismo pues se compone de iglesias ortodoxas, iglesias reformadas, iglesias protestantes, iglesia católica romana y todas aquellas iglesias que se hacen autonombrar cristianas.
Porque cristiano, bueno, pues es aquel que pone su fe en Jesucristo y le reconoce como verdadero Dios. Entonces, todo el que tiene este reconocimiento hacia el Señor Jesucristo es cristiano o debe considerarse cristiano. Entonces, en este tiempo, bueno, pues hay muchos que todavía tienen muchas dudas. Estamos hablando en el tiempo de la patrística. Pues hay mucha gente que no sabe leer, hay mucha gente que cree en otras cosas y por eso se suscita esto. Pero es aquí la patrística la que va a establecer las bases del cristianismo que tenemos hasta nuestros días. Por lo tanto, bueno, pues no han cambiado, siguen igual y por eso, bueno, pues causa cierta controversia. ¿Hasta aquí alguna duda? No, maestro. Bueno, también Arturo nos comentaba que el principal representante es Clemente. Propiamente Clemente va a ser considerado el primer padre de la Iglesia Católica, ya que se desempeñó como obispo de Roma desde el año 88 hasta el año 99, cuando falleció. Según las fuentes que se tienen escritas, Clemente fue propiamente nombrado directamente por San Pedro, quien sí conoció a la persona de Jesús y lo designó como su sustituto. Por eso, pues Clemente va a ser el primer padre y va a ser reconocido por toda la iglesia hasta nuestros días. Hay otro padre de la iglesia llamado Policarpo, de la región de Esmirna. De acuerdo con los registros históricos, San Irineo y Tertuliano y Policarpo de Esmirna fueron discípulos de San Juan Apóstol. Acuérdense que hay una diferencia entre discípulo y apóstol. ¿Alguien me quiere decir cuál es la diferencia entre un discípulo y un apóstol? ¿Ninguno? ¿Qué, maestro? A ver, ¿están dormidos o qué pasa? Adelante. El apóstol es un proveniente del griego que significa enviado a cada uno de los 12 principales discípulos escogidos por Jesucristo, algo así. ¿Y discípulo? Es la persona que sigue y defiende las ideas doctrinales. Bueno, entonces la diferencia, ¿cuál es? Que uno fue escogido por Jesús. Es correcto. ¿Y el otro? Que es el que recibe las enseñanzas de un maestro. A ver, los discípulos son todos aquellos seguidores de Jesús, los que simpatizan con Jesús de Nazaret. Y apóstol, solamente fueron 12 apóstoles. Los apóstoles fueron aquellas personas que eligieron directamente y que convivieron muy de cerca con Jesús, que anduvieron con él en las predicaciones, quienes le vieron realizar milagros y hacer muchas cosas. De hecho, son los primeros que transmiten la tradición para lo que va a ser la conformación del del Nuevo Testamento. Esos vienen siendo los apóstoles. Entonces, por eso los apóstoles tienen este reconocimiento, de ahí que Tertuliano, Policarpo y San Ireneo tuvieran este contacto con Juan Apóstol, es decir, alguien que tuvo contacto directo con Jesús. Entonces, el mensaje lo recibieron propiamente por experiencia de viva voz
de alguien que vio a Jesús, de alguien que conoció a Jesús, de alguien que convivió con Jesús. Por eso es válido su pensamiento, no por otra cosa. Por eso, el caso de Policarpo, bueno, pues va a ser propiamente obispo en Turquía, más específicamente en ese tiempo en el puerto de Esmirna, donde fue asesinado como mártir de la Iglesia Católica a mediados del año 155. Viene otro importante padre de la Iglesia que es Irineo de León. Él fue discípulo de Policarpo de Esmirna y uno de los máximos exponentes de la teología cristiana en la actual ciudad de Lyon, Francia. ¿Qué estudia la teología? Pregunto. ¿Qué es la teología? Adelante. La teología es la disciplina que estudia el conjunto de conocimientos acerca de Dios, sus atributos y sus perfecciones. El ejemplo de esta palabra se atribuye al pensamiento político de la antigua Grecia. Entonces, en conclusión, ¿qué es la teología? Arturo, ¿qué es entonces en conclusión? Conocimiento que tiene el ser humano ¿Sobre qué? sobre la división de las palabras teológicas de la origen griego. A ver, ¿el resto está de acuerdo? Adelante, los escucho. Es la disciplina que estudia el conjunto de conocimiento acerca de Dios, sus atributos y sus perfecciones. Sus atributos y sus perfecciones. Es la encargada de estudiar los atributos de Dios. Ahora, ¿a Dios se le puede estudiar? Sí. ¿Cómo estudiaríamos a Dios? Se puede. Se puede por la Biblia, ¿no? Por la Biblia se puede estudiar a Dios. Sí. Bueno, la base de la teología está en la Sagrada Escritura, pero propiamente a Dios no se le estudia. Más bien es el estudio de la relación que las criaturas de creyentes en Dios tienen hacia Dios mismo, es decir, de qué manera el ser humano llega a conocer a su propio Dios. De eso se encarga la teología. Por eso la teología revela el misterio para que el creyente pueda entender por qué cree y que sepa dar razón de por qué cree. Entonces, más que estudiar a Dios es cómo la criatura se comunica, cómo se relaciona con su propio creador. De esto propiamente trata la teología. Y sobre todo, pues nos da a conocer
lo que es la revelación misma. Hay otro padre de la iglesia, decíamos que Gregorio de Niza. Él fue obispo en Villa Portuguesa de Niza durante 2 intervalos, es decir, desde el año 371 hasta el 376 y luego al 378 hasta su fallecimiento en el 394. Es decir, es el que más ha predominado como obispo. El primer periodo del obispo, el primer periodo como obispo fue para reemplazar a su hermano Basilio de Cesarea, de Capadocia. A partir de ese momento, se comienza a escribir sus testimonios sobre la vida religiosa, entre los cuales se destaca el tratado sobre la virginidad. Otro padre de la iglesia va a ser Juan Crisóstomo o San Juan Crisóstomo, también conocido como Juan de Antioquía. Él fue consagrado como patriarca de Constantinopla desde el año 398 hasta el 404. Este obispo, bueno, pues es famoso por su manejo de masas y su discurso elocuente y apasionado. Se manifestó abiertamente en contra de las ofensas de las altas jerarquías de la iglesia y de los abusos de poder del Imperio Romano. Posteriormente viene San Agustín, obispo de Hipona, mejor conocido como San Agustín. Fue uno de los más grandes pensadores de la Iglesia Católica durante el primer milenio. Él fue filósofo y teólogo cristiano. Se desempeñó como obispo de Hipona, la actual ciudad argelina de Annaba, a mediados del año del 395 hasta su muerte en el 430. San Agustín, bueno, fue revolucionario de la fe cristiana, ayudando a la formulación de la doctrina del pecado original y del desarrollo de la teoría de la guerra justa. Es decir, para él, pues es justa la guerra. Y tendríamos que ver el tratado sobre esta afirmación. Entre sus principales obras van a destacar La Ciudad de Dios y Las Confesiones. Ahí mismo en Las Confesiones, bueno, él narra parte de lo que es su vida antes de su conversión y después de su conversión. Creo que es una obra interesante para los que no la conocen. Propiamente esto es lo que tenemos acerca de los padres. ¿Alguna duda hasta aquí? No. No. Bueno, pues entonces les agradezco. Preparen bien a Santo Tomás de Aquino, por favor, lo que es quién fue Santo Tomás de Aquino y que nos expliquen bien lo que es su pensamiento filosófico. ¿Les parece bien? Sí. Sí. Bueno, pues pasen bonita tarde. Por favor, suban sus tareas, no se olviden subir sus tareas. Poner, bueno, también su asistencia para que no tengan problemas. Pues pasen bonita tarde y nos vemos la próxima.